El siglo XIX va cayendo con melancolía del calendario en el triste otoño que se inicia el 98. Atrás van quedando muchas cosas. En medio de una España decepcionada, fatigada hasta el límite por 3/4 de siglo de luchas políticas, de rencores alentados por manos diestras, de egoísmos y de esterilidades, el hecho incontestable que todos los restantes españoles hemos de reconocer de una Cataluña que hace del trabajo y la unidad, esa fuente inagotable de energías, una ventana abierta a la esperanza. Atrás va quedando una Barcelona llena de poder de vocación, llena de delicioso pintoresquismo. Una Barcelona que en ciertos aspectos sueña aún con los días un poco románticos del siglo que se escapa, con los rincones viejos de la ciudad que el paso de los años ha vuelto aún más entrañables, con las celebraciones tradicionales llenas de color y de alegría. Pero atrás va quedando también una Barcelona activa y dinámica, con un proceso industrial de sólido curso y amplias perspectivas, con una dilatación urbana sensata y funcional, con una lengua enriquecida por una literatura cada día más floreciente, poesía, novela, teatro, periodismo, con una estructura familiar llena de solidez, de cohesión, con una vida cultural amplia. Estas fotos, con las que agotamos el 19, nos traen imágenes de una ciudad que va a enfrentarse esperanzada con el nuevo siglo, la Plaza de Cataluña, ya despejada. El primer tranvía eléctrico. Uno de los primeros coches llegados a la ciudad. La espectacular bomba inglesa de vapor que adquiere el servicio de bomberos. La traducción a varios idiomas cultos de la obra cumbre de Mosén Jacinto Verdaguer, La Atlántida. La consolidación del wagnerismo con el estreno de La Valquiria. La actuación en los programas de la Sociedad Catalana de Conciertos de un joven y ya famoso compositor y pianista llamado Enrique Granados. La creación, nada más y nada menos, del Fútbol Club Barcelona, el famoso Blau i Granat, que tantos días de gloria proporcionaría al deporte español. He aquí a Hans Gamper, su primer capitán. Y el debut en el Gran Teatro del Liceo de María Barrientos, una soprano ligera que rápidamente alcanzaría la fama mundial. Esta era su maestría en Una voce poco fa, del Barbero de Sevilla. Los 2 años últimos del siglo están jalonados por constantes llegadas al puerto de Barcelona de expediciones de repatriados de Cuba y Filipinas. En el número conmemorativo de su 75 aniversario, la revista Blanco y Negro publicó esta histórica fotografía de los defensores de Valer, llegados a la ciudad condal el 1 de septiembre de 1899. En els Quatre Gats expone en febrero de 1900 algunos dibujos y notas de color el pintor Pablo Ruiz Picasso. El artista se nos muestra aquí dibujado por Opiso aquel mismo año. Comentando la exposición, dice el Diario de Barcelona que basta echar una ojeada de conjunto
para notar que aquello es una galería de personajes melancólicos, taciturnos, aburridos, que producen en el espectador una impresión de tristeza y de compasión por los retratados poco favorable. La formación de las dinastías burguesas, iniciada a mediados del pasado siglo, ha cristalizado ya en numerosos nombres que quedarán para siempre unidos a la vida industrial catalana. A ellos, como cabeceras de las grandes familias del trabajo, la empresa ha tenido siempre en Barcelona un carácter de agrupación familiar de los obreros en torno al patrono, se deberá, en buena parte, el desarrollo del aparato industrial. Por esta cohesión, como ya decimos, casi familiar de la empresa, no son bien recibidas en Cataluña algunas disposiciones sociales de dato. Un viaje de don Eduardo a la ciudad condal produce alteraciones del orden público. Antes, el 27 de marzo, se había inaugurado el servicio telegráfico directo entre la bolsa de esta ciudad y la de Valencia. Un periódico local se queja a principios de abril de la falta de vigilancia en los alrededores del apeadero del tren de Sarriá, en la Bonanova, donde son frecuentísimas las pedreas entre muchachos de aquellos alrededores en los días festivos. Nos muestra esta foto el paso del peligroso tren de Sarriá por la calle de Balmes. A mediados de mes se producirá una huelga de tranvías y ómnibus en la que se incluye también este ferrocarril. Los únicos vehículos que no se adhieren son los ómnibus de la Catalana, cuya dirección, dice la prensa de aquellos días, está estudiando el establecimiento de pasajes de 5 céntimos para todo el recorrido de la línea, desde la plaza de Tetuán al Parque, pasando por la calle de las Cortes, las Ramblas y Paseo de Colón, Isabel II e Industria. En aquella temporada, y gracias al esfuerzo de Enrique Granados, se organizan unos importantes conciertos, para tomar parte en los cuales llega a Barcelona Camilo Saint-Saëns. Escuchen ustedes al compositor francés en esta grabación de gran valor discográfico. Este año musical cuenta también con la presencia del joven y gran violonchelista Pablo Casals, que va a marchar a París. Esta grabación que están ustedes escuchando es una de las primeras llevadas a cabo por el ya indiscutible artista catalán. Año también de importantes acontecimientos en el campo taurino, 1900 nos trae unas actuaciones muy brillantes de los espadas Rafael González, Machaquito, y Rafael Molina, Lagartijo. El 9 de junio se inaugura la Plaza de las Arenas. Este es el aspecto que ofrecía el interior del coso la tarde inaugural. Allí actuó aquel año el diestro Domingo del Campo, Dominguín. Corneado por un toro de Miura, murió en la enfermería de la plaza el día 7 de octubre. Un fotógrafo local sorprendió en un palco de las Arenas aquella temporada a la ilustre actriz María Guerrero acompañada de su familia. María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza habían acudido a la ciudad condal para ofrecer varias funciones. Ellos tuvieron una destacada intervención en la temporada teatral, que contó como atractivos principales con la representación de la obra cumbre de Ángel Guimerá, Terra Baixa. Fue escenario de la misma el Teatro El Dorado, antes de Cataluña. Y la representación en el Teatro Novedades del drama de Alejandro Dumas hijo, La Dama de las Camelias, a cargo de la eminente actriz Eleonora Duse.
Barcelona crece, tiene ya 599.000 habitantes. Se abre al público la estación marítima situada cerca de la Plaza de la Paz. Produjo gran expectación el eclipse de sol del 28 de mayo. Y es nombrado presidente del Ateneo el doctor Robert. Y a fines de año, un poco alarmado por ciertas quejas de los barceloneses, el alcalde de la ciudad ordena a la gerencia de la compañía de tranvías que modere la velocidad de sus vehículos eléctricos. El día 8 de enero de 1901 fallece, víctima de una angina de pecho, el obispo de Barcelona, doctor Murgadas. Su entierro, que esta foto nos muestra a su paso por las Ramblas, constituyó una auténtica manifestación de pesar del pueblo barcelonés. Toda España se agita con motivo del proyectado enlace matrimonial de la princesa de Asturias, hermana de Alfonso XIII, con don Carlos de Borbón, hijo del conde de Caserta, destacado partidario del carlismo. Los grupos liberales se manifiestan en contra y la fuerza pública se ve obligada a intervenir en numerosas ocasiones. En Barcelona, grupos de estudiantes dan vivas a la República, arrojan piedras al seminario, a la Escuela Pía y al Colegio de los Maristas. Una ola de anticlericalismo recoge vertiginosamente todo el país. El estreno del drama Electra de Galdós en el Teatro Español de Madrid constituye el punto de partida de una amplia ofensiva contra el clero y la reacción. Después de un periodo de calma relativamente largo, vuelven los desórdenes a toda España. En las Ramblas de las Flores barcelonesa explotan 6 docenas de bombas y comienza una huelga de tranvías que los revoltosos impiden ver finalizada al agredir a los empleados que intentan volver al trabajo. Rápidamente cesa la actividad en casi todas las fábricas y talleres. A la salida de un mitin, varios grupos se dirigen a las Ramblas y apedrean varios edificios. Dice el Diario de Barcelona que la pasividad de la autoridad fue grande y que quedaron por ello las turbas dueñas de la ciudad. Algún tiempo después, cuando ya parecían calmados los ánimos y restablecido el orden, don Benito pone en escena en el Teatro El Dorado su famosa Electra, y las manifestaciones madrileñas de anticlericalismo se reproducen. Un político nacido en Andalucía, en la provincia de Córdoba, que aquel año había obtenido en Barcelona su acta de diputado, don Alejandro Lerroux, alzó su voz en el teatro iniciando una manifestación al término del estreno. Puesto al frente de sus correligionarios, don Alejandro bajó por las Ramblas hasta el Paseo de Colón entonando la Marsellesa. En julio de aquel año de 1901, el periodismo español sufre una irreparable pérdida. El día 7 muere don Juan Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona, uno de los periódicos más antiguos del mundo. He aquí un facsímil de su primer número, editado el 1 de octubre de 1792. El diario fue fundado por Pedro Pablo Usón de Lepazarán, de origen napolitano. También desaparecen en este año el pintor José Luis Pellicer y el que fue presidente de la Primera República Española, Francisco Pi i Margall. Rius i Taulet, el alcalde de Barcelona que hizo posible la Exposición Universal de 1888, va a tener su monumento en la ciudad a la que entregó sus más nobles esfuerzos. He aquí una foto de la colocación de la primera piedra. El monumento se inaugurará a finales del mes de septiembre de 1901 y presentará esta hermosa perspectiva. El día 2 de octubre hace su entrada oficial en la ciudad el nuevo obispo de la diócesis, Cardenal Casañas. Una ola de anarquismo invade el mundo desde finales del último siglo. La prensa barcelonesa da cuenta del asesinato en Búfalo del presidente de los Estados Unidos, McKinley, el hombre que acabó con los restos del Imperio español. A su entierro asiste el ya nuevo presidente Theodore Roosevelt.
El día 29 de octubre de este primer año del siglo, Barcelona asiste jubilosa a una inauguración solemne, la bendición e inauguración del ferrocarril funicular del Tibidabo. El funicular del Tibidabo se debe a la iniciativa y el tesón del doctor Andreu, un hombre de gran empuje y gran amor a la ciudad. Esta histórica fotografía congrega a los primeros accionistas del Tibidabo. Desde entonces, el ferrocarril del Tibidabo está estrechamente unido a la vida de la capital catalana, como lugar de excursión. El panorama que ofrece la ciudad desde la atalaya móvil del ferrocarril es cada vez más sugestivo y lleno de encanto, más cautivador a cada metro que se asciende. Se inicia el año con un recuerdo fotográfico del primer equipo del Fútbol Club Barcelona que se enfrenta con el club español en el torneo llamado Copa Macaya. En la sala Parés se expone Alejandro de Riquer, que aparece aquí en un magnífico dibujo de Ramón Casas, y un maestro de la música española, el hombre en quien Manuel de Falla encontrará su modelo definitivo. Felipe Pedrell estrena su obra Los Pirineos. Barcelona es otra vez reflejo vivo de la desequilibrada situación del país. Huelgas, manifestaciones, algaradas tienen que ser reprimidas por la fuerza pública. He aquí el espectáculo desconsolador de las Ramblas desiertas en pleno día. Ha intervenido el ejército. Los huelguistas han hecho frente a las tropas que se han visto obligadas a disparar. De estos sucesos de febrero de 1902 quedará en Barcelona un amargo recuerdo. Nos muestra esta foto el personal de la Cruz Roja atendiendo en plena calle a un herido grave. A principios de abril muere el doctor don Bartolomé Robert Yarzábal, sabio médico e ilustre político. Al cadáver se le concedió honores de alcalde en ejercicio. ...6 de mayo de 1902. Enrique Granados ofrece una audición de obras pianísticas en la Asociación Wagneriana. Este registro que están ustedes escuchando nos trae la famosa danza quinta interpretada por sus propias manos. Escuchen este fragmento. Otro compositor e intérprete presenta su música en Barcelona, esta vez en el Salón dels Quatre Gats. Se trata de un concertista de guitarra, el renovador de la escuela guitarrística española, Francisco Tárrega. El centro de la ciudad condal presentará este año para los barceloneses algunas importantes novedades, entre ellas este apeadero del Paseo de Gracia. O el Hotel Colón, construido en la Plaza de Cataluña. En el mes de mayo de este año, Fructuoso Gelabert filmará este reportaje titulado Procesión de las Hijas de María, en Sants.
Este año de 1902 marca una fecha trágica para Cataluña y para España. El 10 de junio, en Vallvidrera, en Vilajoana, ha muerto, víctima de cruel enfermedad, el primer poeta de la Renaixença, Jacinto Verdaguer. Detrás de estos arcos de la finca del alcalde de Sarriá, señor Miralles, donde Musencinto pasó sus últimos días, se consumió la vela con olor a miel y a flores de su existencia. Jesús, Jesús, ampareu-me. Jesús, Jesús, amparadme. Fueron sus últimas y hermosas palabras, dirigiendo la empañada vista hacia el horizonte, hacia Montserrat de sus amores. Ante su mente desfilarían con toda seguridad, con esa capacidad de síntesis y esa celeridad que solo conceden los momentos decisivos, los días de sus versos primaverales en los Jocs. Los de la parroquia de Viñolas d'Orís, cuando plantó aquel laurel en el patio de la rectoría. Cuando contemplaba el mar navegando hacia La Habana y tejiendo en su mente los versos de la Atlántida. Eixa mar que abraça de pol a pol la terra. Y luego, las personas que pasaron por su vida. Los lugares donde su inspiración hiciera surgir maravillosos poemas, los sufrimientos de aquellos últimos años que lo llevaron con rápido paso a la ancianidad. El cuerpo de Verdaguer, dice Antonio Comas Pujol, fue trasladado al Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona, el mismo salón donde se celebraron los Juegos Florales en los que se dio a conocer. La muerte volvió a darle la grandeza que tuvieron siempre sus obras. El día 13 tuvo lugar el traslado de sus restos. La comitiva se puso en marcha, dice Sebastián Juan Arbós, su gran biógrafo. Atraviesa la plaza de San Jaime, avanza lentamente entre la multitud, bajo el fúnebre sonar de las campanas, entre el temblor de las velas encendidas y el rumor de las plegarias. Toda Barcelona se volcó en las calles por las que desfilara el fúnebre cortejo. Cerraron infinidad de comercios y todos los balcones de la ciudad aparecían adornados con crespones negros. Según los cálculos de la prensa, más de 100.000 personas se congregaron en torno al cementerio nuevo de Montjuïc, donde el poeta recibió sepultura. Y su cuerpo quedó allí, como dormido, frente al ancho mar y bajo el palio de los astros.
El año 1903 es año de huelgas menores, huelgas de coscorrones y alguna que otra palabra subida. Huelgas como esta de los carreteros, o la de las verduleras, que recoge el buen humor de Opiso, cuando se arrojaron por las calles gritando, rompiendo cristales y bombardeando a los pacíficos barceloneses con toda clase de hortalizas. O la de los cobradores de la compañía de ómnibus La Catalana, que era un medio de transporte de lo más solicitado, como parodia a esta caricatura de Brunet. Fue también el año de la inauguración del decano de los cines barceloneses, el diorama animado, en la Plaza del Buen Suceso. Y fue también un brillante año teatral, un año que comienza a principios de febrero con un estreno de Ignacio Iglesias, el gran autor escénico del que dijo Francisco Curet que era un apóstol de las ideas más avanzadas, atenuadas por amores franciscanos. La obra se tituló Els vells, los viejos, y fue montada con sumo cuidado. Estas fotografías de ancianos fueron obtenidas para que los actores lograran las mejores caracterizaciones. La obra, que proporcionó un gran éxito a Iglesias, fue uno de los mayores triunfos escénicos del actor Enrique Borràs. Enrique Borràs fue, con Ricardo Calvo, el nombre más destacado de la escena española contemporánea. Guimerá, Rusiñol e Iglesias le confiaron sus más importantes estrenos, que trajo a Madrid en 1904 y popularizó en América el teatro clásico español. Sus más destacadas interpretaciones fueron El Roger de Flor, del Carrer del Sol, de Guimerà, El Cardenal, El Conspirador, El Alcalde de Zalamea, El Manelic de Terra Baixa, o El Místic de Rusiñol, estrenado este año de 1903 y en el que algunos quisieron ver ciertos pasajes de la vida de Mossèn Jacinto Verdaguer. Borràs dio días de gloria al teatro español, y su muerte, ocurrida en 1957, constituyó una pérdida irreparable para la escena. Una filmación llevada a cabo unos años antes de su muerte nos muestra a un Borràs dueño del acento, de la inflexión, del matiz. Y el que quiera defenderla, honrado muera. Y el que traidor la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Este año de predominio teatral conoce Barcelona el inmortal Cyrano de Bergerac, que Edmond Rostand estrenara en Francia en 1897. Vino a representarlo el gran Coquelin, el famoso actor que incorporó al protagonista el día de su estreno. La obra constituyó un extraordinario éxito en la capital catalana. En este año de 1903, Fructuoso Gelabert filma con destino a una casa productora de noticiarios internacionales la llegada de la escuadra inglesa al puerto de Barcelona. Observen ustedes el mérito de esta filmación,
realizada desde una embarcación en marcha y con los medios tan elementales con que contaba el creador de nuestra cinematografía. Era este un reportaje de 120 metros del que apenas han llegado hasta nosotros 22. En 1904 llega a Barcelona una importante institución social, el Descanso Dominical. La publicación La Esquella de la Torratxa inserta esta foto en sus páginas con el siguiente e ingenioso pie: la multitud descansant a l'entrada del carrer de l'Hospital. La llegada a Barcelona del Descanso Dominical fue un acontecimiento de la máxima trascendencia, pero no lo fue menos, y si no que se lo dijeran a los abonados al liceo, la de un astro del mundo de la ópera llamado Enrico Caruso. Caruso llegó a Barcelona precedido de una fama ya universal. Su debut con Rigoletto no fue muy del agrado del público. No habiendo encontrado el divo el torrente de aplausos que esperaba, hizo sus maletas después de la presentación y se marchó con su duca di Mantova a otra parte. Kiosco de Canaletas. ¿Cuánto hablan de ti los barceloneses que ya dejaron de ser jóvenes? Si el espectador tiene curiosidad y buena vista, al fondo, a la derecha, puede leerse Funicular de Vallvidrera. Y es que este año, de 1904, se ha inaugurado la sección de tranvía eléctrico que va desde el funicular del Tibidabo a la barriada de Vallvidrera. El 6 de abril llega a Barcelona Su Majestad, el rey don Alfonso XIII. Recoge esta foto el soberano haciendo su entrada en la catedral, donde habría de entonarse un Te Deum. Durante su estancia en la ciudad condal, el soberano inauguró el nuevo hospital clínico. Visitó el monasterio de Montserrat y puso la primera piedra del edificio para el embarque de viajeros en el puerto. Don Alfonso encargó a Alejandro de Riquer un ex libris para su biblioteca particular. ...1 de mayo de 1904... en los Juegos Florales obtiene la flor natural el gran poeta Juan Maragall. En enero de 1905 se estrena en el Gran Teatro del Liceo la ópera Los Maestros Cantores, de Wagner. Este es el aspecto que presenta la Plaza Real en 1905. Las palmeras siguen su marcha ascendente. Alguna está ya a punto de cumplir los 30 años. Este divertido vehículo es un ómnibus automóvil que acaba de adquirir la empresa La Catalana para probar su posible adopción para las líneas que hasta hoy viene atendiendo con tranvías tirados por mulas. No menos divertido resulta el cartel que en este mismo año expuso un local barcelonés. En él se anunciaba el debut de Amalia Molina con las siguientes frases de reclamo: solemnidad del género ínfimo, la mejor estrella española del día en Madrid.
4 años consecutivos trabajando en el Actualidades. Y añadía como colofón y sin el menor rebozo: es la primera vez que sale a provincias. El día 7 de mayo se inaugura en la calle Rosellón una capilla protestante. Y termina el año con 2 atentados terroristas. El primero es una bomba arrojada en la Rambla de las Flores que acaba con la vida de las floristas hermanas Marfà. Esta es la foto del entierro, al que asistió toda Barcelona sin distinción de clases. El cardenal Casañas es acometido el 23 de diciembre, puñal en mano, por un sujeto llamado José Sala y Comas. La oportuna intervención del canónigo Dr. Paul desvía el arma, resultando ileso el cardenal. El individuo es detenido y encarcelado. A los 2 días es hallado muerto en su celda, víctima de una congestión. Año 1906. Se restablece una antigua fiesta barcelonesa, la dels Tres Tombs. He aquí la comitiva ante el ayuntamiento de la ciudad. La catedral ve terminadas las obras preliminares para la construcción del cimborrio. He aquí unos trabajos de urbanización que asombrarán a muchos barceloneses jóvenes. Se trata de la apertura de la Diagonal por el lugar conocido como la Granja Experimental. Barcelona recibe la visita de 2 grandes pianistas, quizá los más importantes del momento. Esta es la imagen de Emilio Sauer y esta música, su propia interpretación en una grabación de aquellos días. Este es el perfil de Ignacio Juan Paderewski, uno de los pianistas más grandes de todos los tiempos. En esta grabación lo escuchamos en la interpretación de su famoso Minueto. En Madrid se celebra el matrimonio del rey de España con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. A la vuelta de la ceremonia, camino del Palacio de Oriente, a la altura del número 88 de la calle Mayor, un anarquista lanza una bomba a la carroza de los desposados, salvándose estos milagrosamente. Días después es descubierto el asesino que se suicida. Era Mateo Morral. En Barcelona comparece ante el juzgado militar nombrado al efecto el director de la Escuela Moderna, José Ferrer Guardia, como supuesto cómplice de Morral. No pudiéndose probar culpabilidad, Ferrer es puesto en libertad. La figura siempre recordada de José Anselmo Clavé es objeto de un homenaje a principios de junio de este año de 1906. He aquí el aspecto que ofrecía su monumento el día del homenaje. I els fills del cor els fem pujar, pujar.
Las experiencias de la Catalana han arrojado resultados positivos, y ahí tienen ustedes los nuevos ómnibus el día en que se inaugura la primera línea que prestará servicio entre las plazas de Cataluña y de Trilla. Solo 2 años antes había puesto Alfonso XIII la primera piedra de este edificio que se alza en la Puerta de la Paz, la llamada Estación de Viajeros. También se inaugura en este año el Hospital Clínico y la Facultad de Medicina. En el Ateneo barcelonés, Miguel de Unamuno lee sus últimas poesías. Y un violinista que ya ha alcanzado la fama mundial como compositor y director. Es hijo de la ciudad y se llama Juan Manén y Planas. La gran tradición circense de Barcelona nos lleva a cerrar este apresurado paso por los primeros años del siglo en la ciudad condal, buscando en la experiencia y la concienzuda labor recopiladora de Dalmau algunos de los más destacados números que acogieron las pistas barcelonesas en esta época. Aparte del celebérrimo Buffalo Bill, a quien ya saludamos en nuestro anterior espacio, desfilaron por la capital el clown liliputiense Antonet, el atleta Mars, sobre cuyo pecho eran partidos bloques de piedra a martillazos, la bella Geraldina con su rifle mágico, el transformista Fregoli, que debutó en 1905. Actuó en el Tívoli en 1904 el atleta Nino, que levantaba un enorme cañón de bronce con cureña y todo. Un barcelonés, cargador del puerto, aceptó un reto del forzudo Nino y consiguió levantar el cañón en medio de una estruendosa ovación de la concurrencia. Gran éxito obtuvieron los clowns Pipo, que fue regisseur más tarde del Olimpia barcelonés, Augusto y Sefer, el artista de fama mundial, así como los payasos catalanes Brossa y Polatrini, entre otros muchos. Equilibristas femeninos de gran renombre y trus familiares como los Brasilian, los Garrigia o los Parrini. Con ello se va nuestro programa por hoy. Ha sido un poco la edad de oro del circo en Barcelona.